En mi vida hace 4 años tuve una calamidad familiar. Mi papá falleció de una enfermedad bastante grave, de un cáncer. Y a partir de esa situación vino a mí una confrontación con lo que yo quería hacer en mi vida, cómo yo quería vivir. Y a partir de eso pues empecé a ver cómo vivía el mundo normalmente, ¿no? Cómo se adaptaba a los horarios, a los trabajos, a cosas que ya tomamos como algo normal. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué tanto yo quiero vivir de esa manera? Yo me acababa de graduar de músico, de productor musical, y no quería adaptarme, digamos, al mundo laboral común. Me gustaba más la idea de trabajar en pos de la libertad, un poco de la independencia, de mi propia vida, de poder asegurarme y lograr las cosas que yo quería para mí. Entonces, a partir de este suceso que fue bastante duro, empecé a investigar dónde podía yo tener esa independencia, dónde podía lograr por lo menos atribuirme las cosas básicas, como son la alimentación, el agua, un resguardo del clima, una casa, fibras para vestirme, cosas que necesitamos como energía eléctrica. Y vi que la respuesta más cercana y que hasta ahora pienso que es la única que he encontrado es vivir en el campo, vivir en las zonas rurales de este país, pues del mundo también, y depender solamente de que siga iluminando el sol y siga cayendo agua. Desde que yo tuviera esos 2 factores podía llegar a lograr esa independencia de la que estaba hablando, pero necesitaba conocer una técnica, y es de lo que les vengo a hablar hoy. Esta técnica se llama permacultura, y les quiero contar, la permacultura es un sistema en donde en ese mismo espacio, en ese mismo territorio, uno tiene las cosas que necesita para vivir. Ahí puede llegar a cosechar sus alimentos, lograr tener agua para riego, para bebida, hay formas de filtrarla. Uno también puede llegar a lograr tener energía eléctrica producida del viento, depende del lugar donde esté, del agua también, o una energía eléctrica a partir del sol. Fibras también para vestirse, también puede llegar a construir su vivienda, también utilizando los materiales que hay en el lugar. Pero pues yo empecé a estudiar esta técnica, esto que les cuento, que se llama permacultura, da un lineamiento de cómo ubicar estos elementos en un espacio. No da la técnica específica de cómo sembrar la yuca, de cómo sembrar un frutal, de cómo hacer una rotación en una huerta. Da uno la forma de cómo ubicar las cosas dentro del elemento, dentro del sistema en donde uno se encuentra. Entonces, aquí les quiero mostrar una foto de uno de los primeros diseños que se hicieron donde yo estoy viviendo ahorita en este momento, que se llama el Nahual. Es una unidad demostrativa de esta técnica que les he comentado, en donde se ve más o menos cómo una finca se puede organizar para que en cada uno de los espacios que hay en la finca uno logre sacar el máximo potencial de este espacio. Entonces, como aquí podemos ver, hay muchas cosas. Hay un espacio de huerta, un sistema tipo pastoril, como el que nos hablaba ahorita nuestro compañero, algunas viviendas, un espacio para frutales, para maderables, integradas con algunas tecnologías. Básicamente todas estas cosas están integradas, están pensadas para que las cosas a las que más necesitas visitar queden lo más cerca del centro de vivienda o de donde tú estás normalmente. Entonces, pero no sabía cómo sembrar, como les decía, una yuca, una papa, y eso fue un proceso que fue muy duro para mí. Como me acuerdo mucho de la señora, de lo que hablaba la señora en el video, de que pues al principio ya se fue allá como con una aventura y logró ver, o más bien sintió lo difícil que era mantener una vaca, cuidarla todos los días, ordeñarla. Habló del tema de los partos, que fue algo que también me tocó a mí. Yo estuve ahí recibiendo 2 partos de las primeras vacas que teníamos en la finca, y pues era una cosa tremenda enfrentarse ya con la sangre, con la placenta, con el ternero que venía ahí detrás. Pero todas esas cosas fueron en paralelo, aprendidas con esta técnica que les digo, que juntas ese conocimiento que pueden llegar a tener las personas del campo, unidas a este sistema que es solamente un compilado de conocimientos,
pueden llegar a ser sistemas bastante exitosos. Quería mostrar un poco cómo era la finca al principio. Este es un pastal, un potrero de pasto estrella, que bien difícil la tierra ahí, estaba además de que el pasto estaba muy mal manejado por el pastoreo, había una zona bastante anegada también. Ver la siguiente. Esta era la calidad de la tierra con la que empezamos a trabajar, y ahí es donde queríamos cultivar nuestros alimentos. Al principio los vecinos decían que estábamos locos, y que bueno, que yo estaba loco, que esa tierra simplemente servía solamente para hacer adobes, que no iba a cosechar nada en esa tierra. Esta es esa misma tierra arreglada haciendo unas cosas que llaman camas elevadas, unos bancales. Es una técnica de agricultura semi-intensiva. Y esta es la huerta ya en estos días, en donde se ha hecho una mejora bastante grande del suelo, donde cultivamos más o menos 45 especies de vegetales, de verduras, granos, cultivamos acá mismo papa, maíz, etc. Y esta es una muestra simplemente de la evolución que ha tenido uno solo de los sistemas. También la permacultura trabaja algo también muy importante, como les decía al principio, que son las bioconstrucciones, en donde utilizando también muchos elementos del lugar podemos llegar a tener refugios bastante buenos, eficientes climáticamente y energéticamente también. Esta ya es una vista de la finca desde arriba, desde una visión como si la tomáramos desde un vuelo, en donde podemos ver las casas, las unidades que ahorita se están construyendo, como les decía antes, el sistema silvopastoril de las vacas, la huerta, un sistema de forrajes para cerdos, un sistema de forrajes para pollos de engorde y gallinas, una biopiscina también para nuestro entretenimiento, que es algo también importante tener en donde estamos viviendo, una huerta húmeda donde se producen cosas que necesitan un alto porcentaje de humedad, un bosque de frutales, un bosque maderables y pozos piscícolas. Entonces, todo esto está integrado en una unidad, en un terreno de 1.5 hectáreas. Todo esto se hace en un programa de 3 dimensiones, en donde uno puede tener la visión de las especies y de cómo reorganizar las cosas antes de invertir energía en sembrarlas. Este es un sistema silvopastoril. Acá es el establo donde están las vacas. Este es un potrero de descanso. Este es un sistema de corte y acarreo como para darles. Y bueno, y esta es una foto de lo que estamos cosechando ya en estos días. Después de todo este cuento que les eché de lo difícil que fue al principio, de cómo vinieron cosas bien difíciles para lograr en la finca, pues se ven los resultados, y como dicen, ¿no? El que siembra cosecha, y siempre la cosecha, pues es la parte más gratificante de todo este asunto. Entonces nada, después de toda la historia, seguimos en camino con este proyecto. Ya está casi completamente listo en su etapa inicial, terminamos este año, y si yo me pregunto si el propósito inicial se ha logrado, se ha acercado un poco, la respuesta es sí. Realmente estoy un poco más cerca de vivir esa independencia, esa libertad del mundo externo, un poquito de las políticas, de las personas que a veces no nos gustan, y ver que un sector, un lugar, como les decía Camilo, bien trabajado, desde que tengamos esa ventaja del sol y la lluvia, vamos a poder lograr cosas como estas, y obviamente poder tener esa libertad que todos queremos. Entonces, eso quería compartir con ustedes, y muchas gracias.